es importante que todos conozcan lo que está pasando. Llega también el doctor Juan Manuel Sáenz, a quien vamos a saludar. Ya vamos a estar todos integrando este mundo de las noticias a través de Halcón Radio, SNR Radio, Iniciativa Ciudadana Radio, USB Radio. Doctor Sáenz, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo a usted, a todos los amigos de la mesa de trabajo y a los oyentes de Halcón Radio. Bueno, doctor, sorpréndanos hoy, sorpréndanos hoy. No con tantos dulces, sino sorpréndanos hoy a ver qué tema tiene para tratar en esta mañana. Bueno, hoy les traigo un tema bastante escabroso. No quiero dejar de hablar de el señor Darwin Beltrán, Darwin Felipe Beltrán. Y es escabroso porque hay bastante em, opinión relacionada con ese tema. Y yo no quiero ser, no voy a tomar posición respecto de la culpabilidad de Darwin o la inocencia de él, sino analizar un aspecto muy espinoso que rodea el asunto y es relacionado con la sanidad mental o psiquiátrica de Darwin Felipe Beltrán. Y es que deben entender nuestros oyentes y los demás compañeros de la mesa de trabajo que no conocemos el expediente. Yo no soy abogado de Darwin Felipe, ni de la víctima, ni los conozco. Simplemente me remito a lo que he escuchado, lo que he leído en los medios, en la prensa eh, formal o, por así decirlo, escrita de nuestro país. Entonces, hay un tema en particular y es que dice la prensa que Darwin Felipe Beltrán tomaba medicamentos psiquiátricos y que el día de los hechos no los tomó y que particularmente el día en que ocurrieron esos hechos, él observó a su pareja acompañada y eso le provocó una gran ira y dicen la versión de la policía o de los medios que él ingresa a la casa y asesina a sus dos hijos, a un pequeño niño de 4 años y a una pequeña niña de 7 años. Esos son los hechos que conocemos realmente. Ayer hubo una audiencia de imputación de cargos y en esa audiencia de imputación de cargos me sorprende que este señor Darwin Felipe Beltrán se haya declarado inocente. Y la juez de control de garantías, por solicitud de la fiscalía, le impuso una medida de aseguramiento. Entonces, quiere decir ello que el señor Darwin quiere ir a juicio, que él no reconoce que haya asesinado a sus hijos. Y eso cambia completamente la situación, porque pueden surgir dos cosas, o que realmente él considere que es inocente y no lo haya hecho, no haya cometido ese delito, y que alguien lo esté tratando de incriminar, o que él lo haya hecho y no sea consciente de ello. Y eso nos pone en una teoría de la inimputabilidad de Darwin Felipe Beltrán. Entonces, a este punto, los oyentes se preguntarán, bueno, espere, ese abogado, hable un poco más despacio porque comienza a hablar de muchos términos jurídicos que empiezan a enredarnos. Entonces, cuando hablamos de una conducta punible, es decir, una conducta que puede ser castigada por el derecho penal, deben concurrir tres elementos. Y es que la conducta sea típica, es decir, que esté escrita, prescrita en el derecho penal, en la ley penal como delito, antijurídica, que realmente debe lesionar un bien jurídico, y culpable, es decir, que la persona lo haya cometido con dolo, es decir, con la intención de cometer ese delito, o con culpa, es decir, que haya cometido un error en su conducta y que eso haya generado la lesión del bien jurídico y que sea un delito. Entonces, lo que en dogmática penal se conoce como que la conducta punible debe ser típica, antijurídica y culpable. Entonces, para que se le pueda atribuir o imputar responsabilidad a una persona, es decir, para que se le pueda atribuir a una persona un comportamiento que implique consecuencias jurídicas, entonces debe haber esos tres elementos. Debe haber tipicidad, antijuricidad y sobre todo culpabilidad, es decir, una valoración subjetiva de la conducta. Y cuando hablamos de imputarle la responsabilidad a una persona, inmediatamente nace el concepto de inimputabilidad. Y es que, contrario sensu, o se puede decir que no se le puede imputar responsabilidad penal a una persona por cuatro causas.
Y la primera de ellas es inmadurez psicológica, la segunda es trastorno mental, la tercera es diversidad sociocultural y la cuarta, estados similares a cualquiera de los tres anteriores. Entonces, cuando descendemos sobre el caso de Darwin Felipe Beltrán y leemos entre líneas que esta persona tomaba medicamentos psiquiátricos, entonces podríamos estar en un escenario de inimputabilidad por trastorno mental. Y eso quiere decir que una persona que es inimputable debe ser tratado de una manera diferente a los que son imputables, porque no podría, las situaciones jurídicas diferentes deben ser tratadas diferentes, no pueden ser tratadas iguales, no puede ser que una persona que es imputable, que conoce, se autodetermina y conoce lo que está haciendo, no puede ser tratada de igual forma a alguien que no. Entonces, para eso es muy importante revisar que, cuál es el trastorno mental que tiene, que podría tener Darwin Felipe Beltrán. Eso habría que determinarlo y la defensa tendrá que recolectar la evidencia o los elementos materiales de prueba o información legalmente obtenida que pueda demostrar que este señor Darwin Felipe Beltrán tiene un trastorno mental. Y es que nuestro Código Penal entiende y nuestra legislación penal entiende que un trastorno mental no es algo turbio o monstruoso que debe ser castigado, sino es una enfermedad que necesita tratamiento. Y frente a eso, pues la persona, cuando ya un juez de la República decrete, el juez de conocimiento decrete la inimputabilidad del acusado, pues no se le va a condenar, sino se le va a imponer una medida de seguridad. Las medidas de seguridad están reguladas en el artículo 69 del Código Penal. Entonces, y para este caso en particular, estaríamos hablando de que en caso de que eso ocurra, de esa declaración de inimputabilidad, se le atribuya a Darwin Felipe Beltrán, pues la medida de seguridad que le podrían imponer sería la internación en establecimiento psiquiátrico o una clínica adecuada. Pero fíjese que, o recordemos que yo comencé mi discurso o mi intervención diciéndoles que podría ser que él no haya cometido el delito, que él haya sido incriminado o alguien lo haya incriminado. ¿Por qué puedo decir eso? Porque es bastante discutible la línea de tiempo en que la mamá de los niños o la compañera de Darwin entra a la casa, descubre el horror y dice que sale corriendo y cierra la puerta. Cierra la puerta y comienza a gritar. Eh, esa situación por sí misma no quiere decir que Darwin no lo haya hecho, pero deja una duda respecto de que en ese lapso en el que la mamá entra o esa mujer entra, no podría decirse que ella encontró el horror, sino que lo pudo haber provocado. Y en esa duda es donde va a recaer la actuación investigativa de la fiscalía para determinar si efectivamente Darwin cometió ese delito, realmente fue él quien tomó el cuchillo y lo introdujo varias veces en el cuerpo de sus hijos o no. Ahora, hay otra duda, otro elemento de esa escena de los hechos, es que supuestamente Darwin abre las cortinas de la habitación donde se cometió el delito. Y fíjese que cuando una persona una persona que sabe lo que está haciendo, que tiene una estabilidad psicológica y psiquiátrica, trata de ocultarse para cometer un delito. Difícilmente una persona que comete un delito lo exhibe. Difícilmente. Y cuando una persona que comete una conducta delictiva o criminal o tipificada como delito lo exhibe, allí podría haber un trastorno mental de que podría decirse que esa persona considera o no sabe lo que está haciendo o no tiene conocimiento del alcance de lo que acaba de hacer. Entonces, se lo digo porque en los delitos
contra la libertad sexual que hemos podido representar en esta firma de abogados representando las víctimas de esos delitos, hemos enfrentado casos en donde el acusado sufre de trastornos mentales y ha cometido esos delitos, esas conductas a plena luz del día y de forma pública. Y los psiquiatras explicaban que cuando una persona va a tener una relación sexual o un encuentro de carácter sexual, siempre busca la intimidad, nunca busca hacerlo de forma pública. Inclusive las personas que han sido consideradas como violadores o depredadores sexuales siempre llevan a sus víctimas a lugares ocultos para que no sean vistos a la vista pública, si es que se permite la redundancia. Entonces, cuando un violador o una persona que trata de abusar sexualmente a una mujer, a un niño, a un hombre, de forma pública, pues ahí comienza a ponerse en entredicho su libertad psiquiátrica o su entendimiento psicológico o su sanidad psiquiátrica por ese presupuesto que acaba de mencionar. Entonces, ahí hay varios elementos de esa situación, de esos hechos, que vale la pena analizar y vale la pena contemplar y que va a ser muy importante la actividad investigativa de la Fiscalía para que, que realmente la persona que cometió el delito, realmente la persona sea la que responda, porque no vaya a ser que la mujer, aprovechándose del trastorno mental o psiquiátrico del hombre, entonces cree una escena para que sea él el que se autoincrimine por la comisión de esos hechos. Entonces, yo no estoy en este momento atribuyéndole responsabilidad a nadie, simplemente estoy poniendo sobre la mesa el debate, el análisis de la situación para que todos lo analicemos o lo veamos desde un punto de vista objetivo y no tan plano como suele hacerse en los medios de comunicación, de que encontraron una escena de horror y que inmediatamente le atribuyen responsabilidad a una persona, porque entonces no valdría la pena ningún proceso penal ni ningún proceso investigativo. Ese es el tema que quería analizar con usted, ese es el tema que quisiera analizar con ustedes el día de hoy y me gustaría escuchar sus opiniones, señores. Doctor, hay algo bien importante cuando una persona comete un hecho como estos de violencia, juega el papel importante y es el Instituto Nacional de Medicina Legal a donde es llevado quien habría presuntamente incurrido en un caso como estos. ¿Se sabe algo? Todavía no se sabrá nada. Si ya medicina legal encontró qué tipo de sustancia tendría de pronto este hombre, qué le encontró en el momento que le hicieron, pues creo que es lo primero que hacen antes de comenzar a imputarlo, ¿no es cierto? Ya entregarían un resultado, el papel importante que juega medicina legal en todo esto para definir si sí o no estaba el hombre fuera de sus cabales. Eso es un aporte muy interesante, Héctor, porque a este punto de la investigación, a mi manera de ver, no se ha realizado. Porque la imputación es simplemente un acto de comunicación que se hace a una persona que supuestamente ha cometido una conducta punible. Entonces le dice, mire, la fiscalía lo está investigando por este delito. ¿Sí? Hasta ese momento no hay nada. La fiscalía puede que no tenga nada, simplemente el conocimiento de los hechos, la denuncia o la captura en flagrancia y no más. Pero no debe tener o no debería tener, en este caso en particular, porque fue un hecho que ocurrió en flagrancia, podría decirse, entonces no debería tener toda la evidencia ya completa, porque es que un análisis psiquiátrico no se hace de un día para otro. Recordemos que a él lo capturan antes de ayer, si no me equivoco, y ayer lo imputan. Entonces, un análisis psiquiátrico no va en horas, no se realiza en horas. Al pudieron haberle hecho la identificación, la plena identidad, haber recolectado la evidencia, alguna evidencia en la escena de los hechos, pero hasta este punto comienza la investigación. Con la imputación de cargos comienza la investigación. Entonces es interesante que usted diga que lo llevan a medicina legal, pues a él lo pueden haber hecho una valoración física en medicina legal para determinar cómo fue entregado a la autoridad judicial. Él fue violentado, la comunidad lo linchó
Entonces, hay que determinar esas heridas o de dónde provinieron y quién las provocó para determinar si hay legalidad en la captura, porque recordemos que una persona no puede ser maltratada ni violentada por la autoridad que realiza la captura. O sea, un policía no puede provocarle violencia a una persona que está capturando porque eso viola sus derechos, y si viola sus derechos, la captura es ilegal. Entonces, le llevan a valoración, todas las personas que capturan los llevan a valoración física a medicina legal, pero eso no incluye la valoración psiquiátrica que se requiere para determinar la culpabilidad o la imputabilidad de esa persona o inimputabilidad de esa persona. Eso es un análisis psiquiátrico que va a venir en el transcurso de los días. A partir de este momento, la Fiscalía tiene 60 días, si no me equivoco, 90 días para realizar la audiencia de acusación. Y ahí comienzan los términos de la actuación procesal. Y la imposición de la medida de aseguramiento tendrá una vigencia de un año, ¿correcto? Entonces, esa persona, la imposición de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario tendrá una vigencia de un año, porque es, según la Fiscalía, argumentó que es un peligro para la sociedad y yo podría decir que eso está demostrado por la gravedad de los hechos. Pero esa medio de prueba que usted dice, la valoración psiquiátrica, podría yo equivocarme, no la han realizado. Y la defensa, que considero en este punto que va a ser un defensor público, pues deberá, junto con su cliente, contratar a un psiquiatra que le haga la valoración. Puede ser un psiquiatra privado, no puede ser, no necesariamente tiene que ser de medicina legal, porque recuerde que este proceso es adversarial y entonces la defensa tiene igualdad de armas con la fiscalía, y si la fiscalía le hace una valoración psiquiátrica en medicina legal, pues entonces tendrá la defensa la posibilidad de hacer una valoración psiquiátrica mmm, con un psiquiatra privado. Ahora, yo no creería que la fiscalía, bueno, valdría la pena determinar cuál es la teoría del caso de la fiscalía, no lo sabemos todavía, pero si la fiscalía corre un gran riesgo cuando haga esa valoración psiquiátrica, porque pues, como le salga mal el dictamen, puede estar hablando de un imputable. Entonces, pues mal en el sentido de pues que no va a tener una condena, sino se le va a poner imponer una medida de seguridad, que es diferente a la medida de aseguramiento. O sea, esos son términos jurídicos que es importante ilustrar a nuestra audiencia para que lleguemos a un cabal entendimiento de lo que podría ocurrir de aquí en adelante. Entonces, para terminar esta respuesta, es a partir de la imputación de cargos se comienza la investigación. Y a partir de allí es que la fiscalía y la defensa comienzan a recolectar evidencia, elementos materiales de prueba o información legalmente obtenida para ir a la audiencia de acusación. Y la fiscalía prepara su caso a partir de este momento para mostrarlo en la audiencia de acusación. Y a partir de la revelación de esos elementos materiales de prueba, la defensa prepara su caso y recolecta su evidencia. Obviamente la defensa, si el señor imputado tiene defensor de confianza, pues comenzará a preparar su teoría del caso desde ya. De todas maneras, yo les dejo esas inquietudes para que las pongamos sobre la mesa y las analicemos y no nos apasionemos como solemos hacerlo cuando encontramos estos casos. No quiero decir que no estoy tomando partido, estoy solamente analizándolo para que no me juzgue la audiencia y diga, no, pero ese abogado, ahora para él todo el mundo es inocente, ahora todo el mundo es inocente. Pues sí, hasta que no haya, hasta que no haya una condena. Y quiero que lo analicemos de forma objetiva para que pues aterricemos los conceptos jurídicos y creemos una opinión acertada de los hechos. Pues vamos a esperar, esperemos a ver qué va a pasar con esa prueba, porque me imagino que deberán hacerla, alguien deberá pedirla, y entonces sabemos, es que el deseo de muchos de nosotros es saber qué habría consumido antes. Claro, uno siempre se refiere, el hombre tiene que haber consumido alucinógenos, tomó de pronto aguardiente, hizo no sé qué cosa, mezcló y bebió y entonces enloqueció y no sabía lo que está haciendo. Es lo que uno piensa de momento y solamente pues espera uno el resultado, porque cuando ocurre un hecho como esto, llevan allá siempre, yo iba todos los días a medicina legal
y entonces me encontraba con los casos, cuando yo estaba ahí, aparecía, ¿este qué caso es? Entonces, este es el caso XX, ya, lo traen. Pero entonces es importante la prueba del psiquiatra, no solamente la prueba física. Mire, yo quiero terminar mi intervención con una consideración, y es que en Colombia estamos viendo una gran falencia de la autoridad pública en manejar el problema de salud mental de los colombianos, en administrar ese problema y darle una solución o una atención oportuna a la salud mental de los colombianos. No solamente, no puedo hablar de Estados Unidos, ni Inglaterra, ni nada de eso, porque ya sería un análisis demasiado profundo. Estamos hablando de Colombia, y reduzcámoslo aún más a la ciudad de Bogotá. ¿Qué está haciendo la alcaldía mayor y la Secretaría de Salud para generar campañas y procedimientos para la atención de la salud psiquiátrica de los bogotanos? Porque esto no ocurre de un día para otro. Aunque usted crea que así fue, estas personas que tienen situaciones psiquiátricas vienen cometiendo conductas desde hace bastante tiempo que han sido ignoradas. Ignoradas por la familia, ignoradas por la autoridad pública. Seguramente pidió una cita en la EPS. Si él está medicado, entonces, ¿por qué no tiene un control mucho más permanente y cercano de la administración de esa medicina y de su comportamiento? O sea, ¿cuál es el tratamiento que se le da a esas personas cuál es el seguimiento que se le da a esas personas que consumen medicinas psiquiátricas? ¿Cuáles son las señales de alerta que debe conocer la familia para avisar a la autoridad? ¿Cómo la policía interviene de forma prioritaria cuando esas personas incurren en alguna de esas conductas de violencia o de comportamiento que a nuestra manera de ver no encajan dentro del comportamiento social, entre comillas, normal? ¿Correcto? Porque todas esas señales de alerta deben ser tratadas de forma prioritaria para proteger a la persona, al inimputable, y también proteger a la sociedad. Porque entonces una persona que tiene un problema psiquiátrico, que la familia no lo cuida, que la autoridad de salud no lo cuida, que no hay ningún tratamiento de protección a esa persona, entonces comete un delito y resulta que es inimputable y entonces no puede pagar, no puede indemnizar, no va a indemnizar a las víctimas, no va a recibir una condena y fuera de eso daña a la sociedad. Entonces aquí, a mi manera de ver, veo una gran ausencia de la autoridad pública de salud en controlar, hacer seguimiento y tratar a las personas que tienen un tratamiento psiquiátrico vigente. Eso brilla por su ausencia y brilla porque la tasa de criminalidad en contra de las mujeres, los feminicidios, los ataques sexuales y los homicidios, pues pueden estar relacionados con comportamientos psiquiátricos que pasan desapercibidos porque no hay un seguimiento. Entonces, esto sería, y vuelvo y repito, y lo he tratado una cantidad de veces en todos los casos que hemos analizado, qué pasa con la salud mental de los bogotanos y cómo la autoridad pública, la alcaldía, la Secretaría de Salud se involucra para tratar, controlar, hacer seguimiento y evitar que se cometan estos delitos. Pues bueno, muy claro. Doctor, A ver. no, precisamente tenía una pregunta, y ya que intervino el doctor Sainz con este tema de la salud mental en Colombia, donde pues salud mental no existe, porque la verdad aquí a cualquiera que tiene un comportamiento diferente lo llaman el loquito, y es precisamente eso, doctor Sainz, y quería hacerle esa pregunta. ¿Qué tanto la ley en Colombia está amparando a la gente que comete un delito? Porque cuando usted ve este tipo de delitos, y lo manifestaba usted a través de los medios de comunicación, pues lo primero que uno dice es, bueno, cuando hay casos de violencia sexual, cuando hay casos de asesinatos, cuando hay todo este caso donde vemos allí lo que pasó con este hombre y sus hijos, pues uno dice, bueno, se declara loco y ya la justicia entonces dice, es el loquito y ya no pagó cárcel, sino que entonces se va para un centro psiquiátrico, se va para una clínica. ¿Qué tanto la ley en este caso, doctor Sainz, ampara a esta gente, y cuál es el procedimiento entonces que tiene allí esto cuando la persona dice, no, es que vea, yo soy loco y hice esto porque me habló un grillito al oído y me dijo vaya y mate a su familia? Pues ese tema, esa pregunta es bastante interesante y compleja de responder, y va de la mano con lo que decía Héctor hace un momento. Entonces, para mí, entiendo su pregunta con dos elementos.
Uno es una persona que preordena su comportamiento y se embriaga y se droga, como tal vez Héctor lo quiso sugerir hace un momento en su intervención. Y la persona que preordena su comportamiento, pues el análisis de su comportamiento se va a entender como un comportamiento doloso, porque preordenó su comportamiento, es decir, que conocía las consecuencias de sus actos y confió en superarlos o consideró en esquivar esa consecuencia, como el que se embriaga y conduce un vehículo automotor terrestre, provoca un accidente de tránsito donde mueren unas personas. Entonces eso no es un homicidio culposo, sino es un homicidio con dolo eventual. Correcto, eso es una categorización jurídica que ha determinado la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si en el caso en particular una persona, para ir respondiendo, entonces una persona se droga, consume cocaína, marihuana, cualquier sustancia que sea alucinógena o alcohólica y comete un delito, entonces será responsable de ello y su conducta será dolosa, ¿correcto? O podría ser considerada como un dolo eventual. Ahora bien, cuando hablamos de las personas que tienen trastornos psiquiátricos, resulta que la moda hace unos años es que capturan a una persona por haber cometido una conducta criminal y dice, es que yo tengo un comportamiento psiquiátrico, y van y se internan en la clínica Montserrat. Allá paraban todos los que decían ser locos. Me acuerdo mucho del que violó y asesinó a la niña Zamboni, el Señora señor Olga, de apellido compártalo en Uribe, el grupo lo que le si no envié. me equivoco. Entonces, este señor, Bien, es después de que haber estoy en directo. violado y asesinado a la niña Zamboni, resulta que fue a parar a la clínica Montserrat con ayuda de sus hermanos. Y dijo, yo estoy loco, yo tengo un problema psiquiátrico, a mí yo no sabía lo que estaba haciendo. Pues mentira, lo que él estaba era borracho y había cometido eso conociendo plenamente qué era lo que quería hacer. Entonces, es una cosa muy diferente decir que tiene una circunstancia psiquiátrica y otra cosa probarla. Y eso en el proceso penal es bastante serio, porque no es suficiente con decirlo, sino que hay que probarlo. Entonces, en este caso en particular de ese señor Beltrán, Darwin, pues entendemos que viene con un consumo de medicinas para controlar comportamiento psiquiátrico. Diferente al caso, por ejemplo, del señor, de la niña Zamboni y el criminal que la asesinó y la violó, porque él se emborrachó y dijo que estaba loco, como dices tú, que tenía una patología psiquiátrica, pero eso no era verdad, porque nunca lo pudo demostrar y terminó aceptando cargos. Entonces, fíjese que hay una diferencia entre decir y probar. Y si una persona viene con un consumo de medicinas por bipolaridad, por ansiedad, por trastorno de doble personalidad o por esquizofrenia o etcétera, lo que sea que padezca, entonces viene con ese comportamiento y un día comete un delito. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la defensa va a decir, bueno, saque la historia clínica, mostremos la historia clínica. Esta persona viene desde hace 10 años con este trastorno, viene consumiendo esta medicina y ocurrió esto. ¿Correcto? Entonces, esa historia clínica va a ser un elemento material de prueba trascendental junto con una valoración pericial, una prueba pericial de valoración psiquiátrica que va a determinar si en realidad esa persona tiene ese trastorno. ¿Correcto? Entonces, no se trata simplemente de decir yo estoy loco y y ya por esa razón soy inimputable, sino se trata también de demostrar que tiene un trastorno psiquiátrico. Entonces, y no por eso la ciudadanía debe sentirse que no hubo una sanción social, o un reproche, o no hubo una condena. Claro, no va a haber una condena porque va a haber la imposición de una medida de seguridad. Pero lo que le quiero decir, y el problema no es solamente ya la comisión del delito, porque vuelvo y le repito, el derecho penal llega cuando la conducta se cometió, no la evita. El derecho penal no evita la comisión de una conducta. Lo que estoy tratando de analizar es que dónde está la autoridad de salubridad pública y de salud para evitar que las personas cometan esos delitos. Porque es que todo primero pasa por la mente. Entonces, una persona que tiene un comportamiento psiquiátrico, un comportamiento psicológico que no está acorde
a las reglas de la sociedad, pues si está siguiendo un tratamiento, pues debe ser vigilado y debe ser protegido. Y las personas a su alrededor deben estar protegidas. Deben saber que hay una persona que tiene un comportamiento psiquiátrico y deben tomar las medidas de protección frente a eso. Entonces, ¿y dónde está? ¿Por qué no pasó? Entonces, el propósito de este análisis es llegar antes, lograr que la autoridad de salud llegue antes y haga seguimientos y controles para evitar que eso suceda. ¿Eso te ayuda a responder un poco la pregunta? Perfecto. A ver, señor Murillo, ¿tiene usted una inquietud? Sí, doctor, tenga usted muy buenos días. Para los oyentes que se acabaron de conectar, muy buenos días. Yo tengo una pequeña pregunta. ¿Qué tiempo se demora la investigación y la recolección de pruebas? Como les decía, lo siguiente que va a pasar es la audiencia de acusación y eso tiene un término. El término son 60 días para llegar a la audiencia de acusación. Tiene la fiscalía para acusar, si no me equivoco. Y puede ser 60 o 90 días. Entonces, resulta que en ese periodo la fiscalía tiene que recolectar la evidencia y la información legalmente obtenida para construir su teoría del caso y formular la acusación. Entonces, ese acto de formular la acusación, pues implica el descubrimiento de los elementos materiales de prueba. Entonces, el tiempo, básicamente, la Fiscalía tendrá entre 2 y 3 meses, a partir de ayer, para recolectar esa evidencia y presentarla, recolectarla legalmente y presentarla en la audiencia de acusación. Y obviamente tendrá que hacerlo muy rápido y muy diligentemente, porque cada día que pasa va en contra de la Fiscalía. Es bien importante lo que estamos haciendo. ¿Por qué, doctor? Porque se le está contando, nadie lo está haciendo, nadie está haciendo este análisis como lo ha venido haciendo usted juiciosamente. Y sobre todo porque muchos de los bogotanos, la mayoría quienes estamos o están pendientes de este caso y qué pasará, y entonces esta mañana, por ejemplo, esta madrugada, algunos apartes en algunos medios decían es que el abogado le dijo, hágase loco para empezar a que lo procesemos porque usted tiene problemas psiquiátricos. Entonces, todo ese poco de cosas confunden a la gente, confunden a quien está muy pendiente, al ciudadano del común. Y hombre, ya está, el abogado ya está confundiendo a este, ya lo está manejando por ganarse la plata. No, hay cosas que se manejan y todo a su debido tiempo. Pero no es porque el abogado diga haga de loco y entonces el psiquiatra también diga está loco y entonces el juez termina diciendo sí, es loco. No, hay que manejarlo como debe ser y no dejarse confundir de todos los que dicen y todos los que manifiestan, porque a veces hay personas que conceptúan sin conocer y sin conocer el manejo judicial, el proceso, porque una persona cuando entra de inmediato entra a una sala de audiencia, ya comienza un proceso. Y entonces hay personas que se ponen a opinar antes sin conocer el manejo de cómo va a ser y qué manejo se le va a dar, ¿no, doctor? Así es, ese es el propósito de Halcón Radio, de tratar los temas de forma objetiva, sin apasionamientos políticos ni jurídicos, sino tratar de analizar y exponer la información desde un punto de vista objetivo. Eso era lo que traía para el día de hoy. Les deseo éxitos en todo lo que emprendan y nos escuchamos mañana a la misma hora en el primer sorbo de la mañana. Feliz día para todos.